Bienvenidos a todos a Mind Your Mind. Este es el nuevo podcast que estamos lanzando. Yo soy Roxana Parra Sepúlveda. Voy a ser la host de este episodio y de todos los episodios que vengan. Hoy estoy con Jimena Parra Sepúlveda. Sí, ella es mi hermana. Y ella está en Francia, yo estoy en Londres, ella está en Lyon. Y nos estamos conectando hoy para dar comienzo al podcast Mind Your Mind en español. Este podcast ya está funcionando en inglés. Muchos de ustedes estarán al corriente de los episodios que van sucediendo ya hace unos buenos meses. Y Jimena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. La verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta con esta oportunidad. Me parece realmente una idea fantástica y sobre todo lo que más me gusta de todo esto es que va a haber un espacio en español, porque ha habido mucha gente que te está preguntando, hay mucha gente que sí puede hablar dos lenguas, que puede hablar el inglés, que te puede seguir, pero mucha gente te solicitaba en español, por favor, porque tenían muchas ganas de poder entender todas las palabras que tú estás mostrando y que tú estás haciendo partícipe a toda la gente que entrevistas. Así que me parece una excelente idea, te doy las gracias. Sí, no, estamos súper entusiasmadas porque, claro, tenemos a Latinoamérica que nos está preguntando, pero ¿y cuándo viene esto en español? Y Exactamente. teníamos la tarea ahí pendiente y ya ahora que Mind Your Mind ha crecido un poquito, está un poquito más maduro. Yo he estado trabajando bastante en los últimos meses en desarrollar el tema del podcast, que les vamos a ir contando todos los detalles sobre eso, pero también para ir abriendo el camino internacionalmente. Siempre el podcast ha sido una idea de traer la noción de bienestar para todos aquellos que trabajan ayudando a otros en diferentes roles, en diferentes capacidades, ¿no? En diferentes Exactamente. lugares y de forma internacional. Así que aquí A estamos nosotros nos dando entonces. encanta esto, ¿no? Sí, El sí, sí. internacional nos encanta, ¿no? Ya estamos viviendo mucho tiempo fuera de Chile y la verdad es que seguimos moviéndonos un poquito por todos lados y eso es muy bueno para nosotros. Me encantaría poder hacerte una pregunta ahora que vamos a iniciar esto en español. Sí. Eh, yo voy a hacerte algunas preguntas para que más o menos todos sepamos de qué va este podcast que está creado ya hace bastantes meses, como dices tú, que tiene una elaboración bastante conscienciosa, bastante con mucho criterio, que eso es súper importante. Pero antes de comenzar, te quiero hacer la pregunta básica. ¿Qué significa Mind Your Mind? Ah, bueno, sí, esencial. Y decir también que en algunos momentos ustedes van a notar, bueno, yo estoy hablando todo el tiempo en inglés y la Jimena está hablando todo el tiempo en francés. Así que puede ser que en algunos momentos noten que estamos haciendo una pausa un poco más larga para poder encontrar la palabra correcta en español y puede ser que hasta se nos olvide la palabra en español, pero ustedes seguramente nos van a poder ir entendiendo y siguiendo el camino. Esto pasa cuando estamos hablando en más de un idioma, Sin duda. pero de todas maneras, cuando salga una palabra en francés o en inglés, vamos a inmediatamente hacer la traducción también, nos vamos a ayudar mutuamente en Me eso. comprometo, me comprometo. Sí, yo también. Y lo otro que mencionar, que claro, el tema internacional, y es que nuestras familias son familias internacionales. Hemos nosotras ambas creado familias en estos países, entonces estamos moviéndonos en lo cotidiano, en un ámbito internacional y Eso es. también naturalmente en un ámbito de trabajo también, porque acá estamos en ambientes que son internacionales. Ya sabemos que el mundo no es en nuestros países, ningún país ya es solo de una nacionalidad, sino que muchas nacionalidades se mezclan Exactamente. y también entonces queremos traer eso embrace it, ¿no? Traerlo como a conservarlo y apreciarlo, ¿no? Porque nos parece muy bello el tener estos espacios donde se pueden compartir desde diferentes culturas, desde diferentes idiomas. Pero, ¿qué significa Mind Your Mind? Por favor, Mind queremos Your saberlo. Mind
Bueno, la traducción directa es algo así como cuidar tu mente, ¿no? Entonces la idea es que nos cuidamos y por qué necesitamos cuidar nuestra mente, es la pregunta también, ¿no? Em, y esta pregunta surge a partir del hecho de que yo he estado trabajando por muchos años con personas, yo soy psicóloga y he estado trabajando con muchos años con personas que son sobrevivientes de todo tipo de situaciones de violencia, de abuso y, por ejemplo, refugiados, arrancando de situaciones de guerra, mujeres sobreviviendo en situaciones de violencia doméstica, todo tipo de abuso, abuso sexual y otros tipos de abuso. Entonces, en este ámbito he estado trabajando en equipos multidisciplinarios. Yo he estado dirigiendo y liderando estos servicios y entonces he estado trabajando en ámbitos multidisciplinarios que seguramente muchos de ustedes también, la gente que está escuchando, trabajan en equipos multidisciplinarios, pero me he dado cuenta y a partir también de las reflexiones que estamos haciendo en el podcast ya en inglés, me he dado cuenta que nosotros como terapeutas estamos como en un espacio privilegiado, porque de alguna manera y hasta cierto punto, y dependiendo también del país en el que estamos obligados a tener, por ejemplo, supervisión clínica o pertenecer a espacios de grupales que sean de reflexión y también en muchos países nos incentivan a estar en terapia personal. Y estos Exacto. espacios nos hacen tener momentos de reflexión sobre lo que estamos escuchando en el día a día con nuestros pacientes y eso creo que nos pone en un lugar de privilegio, porque muchos de nuestros colegas que están trabajando desde otras profesiones, que también están ayudando a personas que son sobrevivientes de trauma y de todo tipo de situaciones de sufrimiento mental y físico, no siempre tienen estos espacios. Entonces ahí es desde donde viene también la pregunta, ¿qué hacen todos estos profesionales para poder tener un nivel de resiliencia, un nivel de estar bien, de poder Exactamente. ayudar, ¿no? El cuidar al cuidador, el cuidar nuestra mente desde el ser cuidador para entonces poder cuidar a otros. Exactamente, que eso es un poquito también la idea del podcast, ¿no es verdad? Porque yo me acuerdo que hace un tiempo atrás lo estuvimos hablando y me recuerdo perfectamente dónde estábamos. Estábamos esperando en Londres, estábamos en el aeropuerto esperando que llegara Axel, me parece, mi hijo, y estábamos conversando y tú de pronto dijiste, ¿sabes qué? Me encantaría hacer esto. Y a mí me pareció una excelente idea. Entonces, luego formar, porque claro, tú puedes lanzar la idea de querer tener un podcast, pero ¿cuál va a ser el tema, no? ¿Dónde lo voy a dirigir y a qué público lo voy a dirigir un poquito, no? Y esta apertura de idea que sea en español es muy buena porque tenemos toda una Latinoamérica, hay mucha gente en el mundo entero que habla el idioma, que tiene la necesidad también de poder entrar e interactuar contigo cuando sea necesario, ¿no? Y esta idea que se lanzó de poder apoyar a los que ayudan realmente me parece muy bonito y no solamente en el área de la psicología, porque hay muchos Claro, formadores, hay mucha gente que está realmente empezando a estudiar una carrera donde exacto. ayudan a otras personas y de pronto se ven un poco perdidos sin saber, a ver, ¿dónde yo también me puedo equilibrar? Porque yo también estoy recibiendo mucha energía que tengo que liberar o muchas cosas que quisiera contar y y dónde me dirijo, ¿no? Así que esta idea me parece fantástica, es un poco que te voy a dejar desarrollar, porque la idea del podcast y cuál es tu finalidad en realidad de haber creado este podcast. Mm, sí, el podcast, la estructura que vamos a ir siguiendo, que voy a seguir, que voy a seguir, em, tiene dos pilares, diría yo, ¿no? Lo teórico y lo práctico. Por una parte, la teoría, porque vamos a estar hablando de cuál es el impacto del trauma en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y ahí desde ahí vamos a tener una visión holística que tiene que ver con la mente, el cuerpo y la espiritualidad.
¿no? Estos tres ámbitos del ser humano. Por otra parte, vamos a estar, como decía, pensando sobre cuál es el impacto del trauma en el cerebro, pero además, cómo entonces hay elementos que tienen que ver con el trauma secundario. Cuando nosotros estamos escuchando permanentemente y estamos siendo testigos del sufrimiento de otros, como decías tú, vamos absorbiendo una energía, vamos recibiendo una información que nos va a tocar de alguna manera, ¿no? Y que naturalmente, porque somos seres humanos, nos va a gatillar sentimientos, pensamientos, a veces nos vamos a quedar con ciertos recuerdos, nos va a volver la conversación Exactamente. que tuvimos, ¿no? Asociamiento de recuerdos, asociamiento de Sí, momentos que tú también has vivido en eso que escuchan, en eso que oyen, en eso que hueles, bueno, en claro, todos los en ese sentidos que te pueden entrar, ¿no? exacto, Exactamente. exacto. Ujú. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver con la experiencia vivida, que involucra todos nuestros sentidos. Nuestro olfato, la visión, el escuchar, en lo que sentimos en la piel, ¿no? Y todas esas sensaciones que tenemos en el cuerpo, entonces nosotros las vamos guardando de alguna manera. Exactamente. Y como si queremos continuar ayudando y mantenernos en un estado donde nosotros estemos lo más saludables posible, tenemos que tener los espacios para poder ir, por una parte, liberando esas energías, reconociendo cuáles son las situaciones que nos afectan particularmente o las cosas que hemos visto que nos han dejado una pequeña huella, que a veces nos cuesta deshacernos de ella o dejarla ir, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos los vamos a ir trayendo a colación, los vamos a tomar en consideración y vamos a ir ayudando y trayendo también ideas, porque somos gente de acción, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Sí. Y esto es, esto que tú acabas de decir me gusta porque esto que engloba el hecho de que uno tiene una sensación y que necesita, o sea, estás curando a alguien de alguna manera, ¿no? El hecho de escuchar, el hecho de trabajar con las manos, los masajistas, la gente que hace Sí. yoga, la gente que hace respiración, coach de respiración y todo este tipo de cosas, todo lo que tenga el bienestar, realmente el tener el contacto con esta persona que lo necesita, que viene de alguna manera por una necesidad de dolor de cuerpo, etcétera. Todas estas señales que el cuerpo nos manda, es necesario liberarlas. Y a veces tenemos un espacio para poder estar tranquilos, mirando el mar, pasearnos, que eso también es vital y es uno Nos de los ayuda. recursos más importantes e inmediatos que podemos tener, ¿no? El salir, el respirar, el pasearte por el parque, el alrededor de los árboles. Pero a veces necesitamos este intercambio, porque esta conversación que tenemos con alguien que sabe un poco más y que nos puede guiar, nos ayuda también a alinearnos y a decir, vale, puedes estar respirando, estás bien ahora, te sientes bien, pero ¿qué te parece? Sí, necesitamos también el escuchar, necesitamos también tener esta conversación, ¿no? Este que te doy algo y también te transmito algo que puede servirte, ¿no? Así que sí, me Claro, parece súper interesante, muy, muy, muy interesante. claro, y no solamente tiene que ver el tema de poder procesar lo que estamos recibiendo. Yo creo que uno de los aspectos que toca profundamente el podcast tiene que ver con cómo las personas que están ayudando pueden desarrollar lo que yo llamo una estrategia de autocuidado que sea significativa para ti personalmente, que sea Exactamente, personalmente significativa. ¿Por totalmente. qué? Porque no importa lo que a tu amigo le sirve, a tu amiga, a tu colega le sirve. Lo importante es que cada uno que está, de nuestros oyentes que están trabajando, ayudando a otros, puedan tener los momentos para empezar a identificar cuáles son las cosas primero, identificar cuáles son los elementos, las cosas, las situaciones, las sensaciones que les estresan, ¿no? Entonces, primer paso, y aquí ya vamos con la acción. El primerísimo paso siempre es el poder identificar cuál es esa cosa, esa situación, esa escena que hemos visto, ese recuerdo que nos trae
el intercambio con un paciente, etcétera, nos estresa. Está agregando. Y además que nuestros estresores pueden venir desde muchas áreas, ¿no? En nuestra vida. Entonces vamos a poder hablar de eso extensivamente. Luego tenemos también la idea de cómo el que mientras más nos demos la oportunidad de entendernos a nosotros mismos, de entender cuáles son esas cuestiones que nos estresan, podamos entonces de a poquito encontrar cuáles van a ser las actividades que nos van a dar un sentido de calma en un sentido muy profundo, porque vamos a estar hablando de qué es lo que va a calmar nuestro sistema nervioso central, Por supuesto, cambiemos ¿no? del sistema simpático al parasimpático, ¿no? Lo que yo siempre digo con las respiraciones. Y esto es algo que no nos damos a veces. Y yo repito, tomémonos nuestro tiempo, hagamos nuestras cosas y a veces nos levantamos por la mañana y listo, empezamos sin ni siquiera dar las gracias porque estamos y sin ni siquiera darnos las gracias porque estamos bien, podemos salir de la cama, ¿ya? El mínimo gesto de salir de la cama bien y no con dolores, no, o sea, realmente te sientes bien. Empecemos el día agradeciendo, empecemos el día sintiendo cómo estamos, ¿no? Y no nos damos este tiempo. Y entonces esto, identificar lo que tú dices, ¿no? Identificar los dolores, identificar dónde estamos, identificar lo que nos molesta cuando escuchamos, lo que nos agrede y qué nos pasa con nuestro cuerpo también, porque tú sabes que Claro, todo ahí es la expresión de nuestro cuerpo da un poco la alerta, ¿no? En muchas cosas para que uno diga, ok, paramos. A veces no lo escuchamos mucho, pero eso lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco, pero yo pienso que, y estoy segura también, que ha evolucionado, todo ha ido evolucionando muy rápido y que la gente también está tomando mucha conciencia en poder tener su espacio, que su espacio es su espacio vital, así tal cual como somos, nuestro espacio para nosotros estar bien es como vamos a poder transmitir a los demás lo que ellos podrán necesitar y poderles ayudar, hacer una cadena, ¿no? Hacer una claro. cadena, pero que esta persona que está al principio también tenga su cuidado porque lo necesita, que pueda transmitir esta cadena, que sea una cadena limpia, transparente y que ayude a los demás, ¿no? Ujú. Claro, como una cadena de sanación, Eso es, ¿no? Como una exacto, cadena de exacto. sanación y resiliencia. Y lo que me surge también con lo que tú estás diciendo, bueno, ¿no? Muy importante, el cuestionarnos cómo comenzamos nuestro día, pero también la realidad de que muchas de las personas que están trabajando ahí ayudando a otros, están trabajando en situaciones donde las organizaciones están con pocos recursos. Sin Hay duda, los equipos no tienen la cantidad de gente suficiente. El nivel de demanda de ayuda y de necesidad es enorme. Cuando las personas van por ejemplo, a trabajar en situaciones donde se produjo por ejemplo, un desastre, una tragedia, un un desastre desastre ecológico. natural, es lo que estaba pensando, por ejemplo, o en situaciones de guerra que tienen que ir a ayudar en situaciones donde hay crisis, a veces o sea, no hay tiempo. No hay espacio. ¿Cómo hacemos, no? Entonces, también una de las cosas que surgen y que vamos a estar explorando mucho más en el podcast más adelante, tiene que ver con la responsabilidad que tienen las organizaciones en ayudar a las personas, a sus trabajadores, para tener estos espacios de autocuidado, que tienen que Para ver con. darles este espacio, ¿no? Claro Claro, que sí, que tienen por que ver supuesto. con no solamente decir, tú trabajas en ayudando a otros. Bueno, pues te tienes que preocupar de ayudarte a ti mismo y de cuidarte a ti mismo. Sí, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, pero también tenemos que reconocer que las organizaciones tienen la responsabilidad de facilitar estos espacios para quienes están apoyando a otros, ¿no? Exactamente. Entonces, es un problema sistémico y es una situación que lo tenemos que mirar, lo vamos a ir mirando también en el podcast, lo vamos a ir mirando desde diferentes ángulos y Ujú. vamos a ir trayendo invitados
que nos permitan entonces ir reflexionando sobre estos distintos temas desde distintos aspectos, porque el autocuidado no es una sola cosa, tiene muchos elementos, ¿no? Y como Y ya so les decía, y hay mucha gente implicada, como dices tú, ¿no? Son las exacto, organizaciones, exacto. Y exactamente. yo creo que para Ujú, que esa cadena se produzca, tiene que existir la intencionalidad a un nivel sistémico, ¿no? Donde el contexto de alguna manera también lo facilite. Si exactamente. tenemos que responder a una situación de crisis, bueno, que podamos tener en cuenta entonces cómo hacemos para el después de la situación de crisis, cuando esta situación ya ha pasado, cómo recibimos a la gente que ha ido a apoyar en la situación de crisis, cómo lo recibimos, por ejemplo, si somos una organización, cómo recibimos a nuestros trabajadores cuando regresan, cuáles son las situaciones, aquí se usa el concepto de debriefing, que no estoy segura que se usa en español, pero tiene que ver con el cómo vamos a procesar la información entonces en conjunto de lo que se vio, lo que se hizo y el cómo lo vivimos, ¿no? Exactamente. Ese Ujú, aspecto ujú. personal, individual, que es tan importante y de cuáles van a ser los recursos que se van a establecer para que los trabajadores puedan acceder a estos espacios reflexivos, que pueden ser espacios grupales o pueden ser espacios individuales, pero que son absolutamente necesarios. Yo creo que ese es el punto esencial de este primer episodio de Mind Your Mind en español, es el crear el espacio, tal vez, Exactamente, ¿no? Comenzar por exactamente. lo primero. Eso es, me parece súper bien. Me gustaría más que profundizaras un poquitito en lo que, en tu idea, porque es importante que quede bien claro qué tipos de personas pueden participar en tu podcast, a quién Ah, quieres tú sí. en realidad tener en tu podcast, porque yo creo que tienes una idea muy, muy importante de que haya una organización y que se generen cosas en estas cadenas de favores, en estas cadenas de ayudas, pero ¿quiénes son las personas que te gustaría a ti que participaran en este podcast? ¿Tú crees que habría alguien puntualmente o que te gustaría ser un poco general para que, para que poder encontrar más gente, ¿no? Que pudiese entrar en esta idea y que Sí, llegase también a más gente, ¿no? Ujú, claro. Bueno, la invitación para escuchar el podcast es para todas aquellas personas que están trabajando, ayudando a otros. ujú. No importa su nivel de experiencia. Los roles que ustedes van a estar haciendo, estoy segura, son variadísimos. Entonces, este podcast no es solamente para terapeutas, psiquiatras, médicos, enfermeras, Exacto, toda la gente que está trabajando en el área de la salud mental, sino que también todas las personas que están trabajando, por ejemplo, en las ONG, en las organizaciones que son no gubernamentales, que están también proveyendo ayuda y apoyo a otras personas que están con carencias de diferente tipo y que están sufriendo por alguna razón, ya sea situaciones emocionales o situaciones de dificultades físicas. Bueno, ya sabemos que está todo ligado, ¿no? No existe diferencia entre la mente y el cuerpo, pero en este momento estoy haciendo la distinción simplemente para dejar claro que están todos invitados, invitados. todos aquellos que están trabajando con quienes están sufriendo, pero también vamos a invitar a tener como invitados en nuestras conversaciones a especialistas de distintos ámbitos, considerando que vamos a estar pensando en el la combinación mente, cuerpo y espiritualidad, vamos a traer especialistas de diferentes ámbitos para que nos ayuden a pensar en qué consiste, en qué podría consistir el autocuidado desde distintos ángulos. Porque lo que decía antes, ¿no? Estas estrategias de autocuidado que cada persona que está trabajando ahí, ayudando a alguien hoy día, em, va a tener que crear su propia estrategia de autocuidado. Exactamente, Y nosotros desde el podcast, entonces queremos ayudarles a tener ideas y a tener ideas no solamente para entender lo teórico,
sino que ideas para tener ideas prácticas, sin para duda. tener ideas que le permitan ir probando diferentes actividades que les van a ayudar a descubrir nuevas acciones que les van a ayudar a estar más tranquilos, a tener esos espacios porque supongo que la otra pregunta es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autocuidado, ¿no? De qué se trata el autocuidado? Y creo que el autocuidado, en este sentido, si lo miramos desde una perspectiva que está informada desde el trauma, informada desde la neuropsicología y neurobiología para entender cómo se impacta nuestro cerebro a partir de las situaciones de trauma y del estar siendo testigos de situaciones traumáticas y de dolor humano y sufrimiento humano. Si lo miramos desde ese ángulo, vamos a poder entender más ¿cómo es que cómo es que nos sentimos como nos sentimos? ¿Cómo es que, respondemos de la manera que respondemos? ¿Cómo es que nuestro cuerpo cómo es que después que estuve trabajando, con este paciente, tengo tal y cual dolor? ¿Cómo es que me quedó dando vueltas esa conversación o esa imagen que me trajo el paciente cuando me estaba hablando de algo, me quedó dando vueltas, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en el autocuidado desde esta perspectiva que está informada desde el trauma, tiene que ver con eso, cómo creamos resiliencia, cómo nos ayudamos a nosotros mismos para poder manejar y navegar más que nada las situaciones que son estresantes dentro de nuestro trabajo, para Sin que duda, podamos continuar haciendo nuestro trabajo de una manera que sea entretenida para nosotros mismos, ¿no? O sea, que sin las duda, cosas que, por las razones por las que decidimos, para que nuestro propósito en nuestras carreras continúe avanzando y no sea solamente el trabajar y luego quemarnos, porque lo que exactamente. sucede es que si no nos aseguramos de nutrirnos en paralelo al trabajo que estamos haciendo, entonces simplemente vamos escalando, vamos pasando por un proceso que es continuo y que va muy por debajo sin que nos demos cuenta a veces y que nos lleva entonces a sufrir un sentido de estar exhaustos emocionalmente. Se habla de fatiga, de la compasión, la fatiga de compasión, ¿no? Ya no podemos estar tan empáticos. Vamos perdiendo el el aspecto de estar entusiastas, motivados, entretenidos, que le vamos perdiendo el gusto a nuestro trabajo en el Sin fondo, ¿no? duda, Hasta sin llegar duda. a un momento en el que ya estamos literalmente quemados y es en esos momentos también cuando podemos comenzar a tener síntomas de estrés postraumático igual que nuestros pacientes. Y ahí estamos Exactamente. hablando de los problemas para dormir, problemas en la piel, problemas con el peso, problemas en nuestras relaciones personales, problemas con nuestros seres queridos, Digestivos, problemas problemas digestivos. digestivos. I mean, la lista es larguísima, Jimé, ¿no? Eso es, así es. Tú sabes que ahora tú hablas muchísimo de la gente, obviamente tú tienes una carrera que yo admiro, Gracias. tantos años de experiencia, más de 25 años de experiencia, tratando con muchísima gente y en muchos países también trabajando, haciendo un trabajo muy, muy elaborado y muy fuerte, con mucha pasión. Siempre te he visto con mucha pasión en todo lo que tú estás haciendo y esto para mí es realmente un orgullo. Te lo digo en Gracias. público porque es Gracias. importante. Eh, pero además de todo lo que tú estás haciendo ahora en este podcast, yo creo que también lo transmitiría a todo el mundo. Yo que tuve la suerte de poder escucharte estos ya 13 podcasts en inglés, me parecieron súper interesantes porque no solamente los dirigías a profesionales que cuidan, vamos a hablar de la psicología, ¿no? Como tú dices, también está para formadores y todo, pero yo incluso bajaría un poquito más, sin degradar, por supuesto, al decir bajar, sino que a que englobe mucho más gente
simplemente a los profesores, a los educadores. Claro, sin Esto es duda. básico. Es decir, cada vez Sí, que estabas sí, hablando, me sí, imaginaba a los niños con un educador, con un formador que claro. está terriblemente con un estrés que ya no puede más porque él tampoco ha tenido su espacio que el sistema le ha dado para que él tenga su autocuidado, ¿no? Y es Sí, vital. Entonces yo creo que este podcast también va a ayudar porque tú esto lo escuchas. Lo que me encanta del podcast es que tú lo puedes estar en cualquier parte y lo escuchas. Estás en sí, tu coche, lo pones y estás escuchando mientras vas en la carretera. Si es algo interesante, algo que te puede servir a ti, está, está ya listo para que tú lo escuches, ¿no? No tienes que estar delante de una pantalla ni viéndolo tampoco, no exactamente. necesita porque es una escucha. Entonces realmente esto sirve a mucha, mucha gente Sí, sí, a sí, todo el mundo, yo diría, que está sí, enfocado, porque estamos todos en esta labor. Las madres están en esta labor, los padres están en exacto. esta labor también de educar. Entonces, también va a ayudar a un global de gente mucho más amplio. Estoy feliz de Sin que se haga en duda. español. Sí, y sin duda, Jime, vamos a estar conversando de esto muchísimo Mm, y ya en los próximos días vamos a estar grabando también y pensando el cómo em, a veces somos cuidadores profesionales, pero también somos cuidadores en nuestras familias y ciertamente todas las personas que están trabajando apoyando a otros, incluidos los profesores también, sin duda, también tienen familia, ellos por mismos supuesto. también, ¿no? Entonces, Ujú, si lo miramos, en realidad todos tenemos nuestros espacios de ayuda por el otro, de manera profesional o de manera no profesional, ya sea porque a veces también tenemos los roles de ayudar y de ser cuidadores de personas dentro de nuestra propia familia. Y ujú, eso también puede generar mucho desgaste. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que aquellos que cuidan, el cuidador necesita cuidarse. Ese es el sin duda, mensaje, ¿no? exacto, El cuidador necesita cuidarse para poder seguir cuidando. exactamente. Ese es el mensaje del podcast y desde ahí vamos a estar trabajando desde la teoría, desde la práctica y pensando en lo más que podamos, sí, sin duda. Fantástico. Realmente estoy impaciente por saber y por conocer a todas las personas que van a estar en compañía en compañía, con tu compañía en realidad, desarrollando este podcast, porque la verdad es que va a ser muy, muy, muy interesante. Yo pienso que va a Gracias, ser muy, Jimé. muy interesante y va a haber muchas cosas lindas que van a salir y la verdad es que, a ver, apoyar, hacer una cosa totalmente abierta, libre y también sacando un tiempo de tu tiempo para poder hacer esto es un regalo. Es un regalo y así es tal cual como tenemos que recibirlo porque es un espacio que tú lo haces con mucho cariño y sobre todo que mucha, mucha dedicación y todas las personas que escoges para que estén contigo son personas que tú escoges para que puedan transmitir también algo a quienes a los demás para que puedan ayudar, ¿no? Y entonces esa base y esa mirada que tú tienes tan Sí, transparente para poder dar con esa generosidad que tú tienes me parece genial. Así que estoy gracias. impaciente Sí, realmente qué por entretenido. conocer todo lo que va a pasar y estoy muy entusiasmada por esta idea y porque se haga en español, también porque simplemente da una cabida a más cantidad de gente con una facilidad mucho más inmediata, ¿no? Que no tengan que poner traductores y no tengan que leer ni nada de esas cosas, que sea Claro, mucho más claro, simple, lo mucho más escuchan y ya, fácil. se ponen Y su es, audífono y ya está. y eso es, ¿no? El tema que con el trabajo que he estado haciendo todos estos años, he visto y yo misma lo he sentido, el impacto de lo que significa trabajar el, cada día con el sufrimiento del otro, el tener conciencia de la oscuridad del ser humano y también el ver el impacto que genera y el dolor que genera la pérdida por diferentes razones, ¿no? Porque hay que salir corriendo de tu país porque está en guerra, porque sufriste un incendio, porque sufriste una situación de un desastre natural, etcétera, ¿no? Em, y para mí, en este momento, este proceso de tener el podcast, ¿no? Y de crear el podcast y de literalmente comprarme un micrófono para mí misma,
Oye, que Es porque técnicamente también no es simple. A ver, ustedes se imaginan, nosotros estamos aquí perfectas, nos sí, vemos perfectas, pero hay cosas técnicas de atrás que hay que pensarla. Vale, ok, me compro este micrófono, ¿cómo sueno aquí? El claro, sonido, las luces y todo, bueno, toda la parte técnica que también es un proceso. sí, pero Acordarse de también grabar, porque también son anécdotas que nos pasan cuando, cuando no lo claro, hacemos. claro. Y lo otro es que tiene que ver con la idea de poder dar voz a algo de lo cual yo he sido testigo todos estos años, que yo lo he vivido personalmente también, que me parece más que fundamental y esencial que esto tiene que estar en la mesa, esto tiene que estar en las conversaciones en los equipos multidisciplinarios, tiene que estar en las conversaciones de las organizaciones donde están a nivel más, que están las personas que están liderando las organizaciones puedan hacer una pausa y empezar a pensar, a ver, cómo estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo, donde las escuelas puedan tener estos espacios, donde los profesores tengan sus momentos para poder comenzar a establecer estos espacios reflexivos que son esenciales para poder ir procesando lo que estamos viviendo, lo que estamos siendo testigos y Sin podamos duda, entonces hacer una distinción entre qué es lo que me está pasando a mí y cómo esto que me está pasando también puede afectar no solamente mi vida personal, pero también mi práctica profesional o lo que estoy haciendo en el día a día si es que soy un cuidador de una persona en mi familia, por ejemplo. Entonces, exactamente. lo que es esencial para mí es reiterar y poner en la mesa esta idea de que no somos superhéroes, no podemos tratarnos a nosotros mismos como superhéroes, como gente que nuestras propias, Reconociendo, sí, reconociendo reconociendo esa esa fuerza que parte. tenemos Claro, y alineada. Exacto. exacto, eso y las limitaciones que tenemos como seres humanos y también las limitaciones que tenemos Claro. a partir de nuestras propias experiencias, cuáles son nuestras vulnerabilidades y sobre todo no considerar que esto es el ser débil o Es lo que te o iba a si hablar. no, ¿Va un poco por el ego también con esto? pero ciertamente, total, yo estoy segura que esto va por el ego, tienes toda la razón, porque el ayudar, claro, la gente dice, ¡ay, qué es tan lindo ayudar! Es altruista, sí, claro, es positivo ayudar, es lindo ver cómo cuando uno hace una intervención, por ejemplo, la persona se da cuenta de algo y logra hacer cambios en su vida que van para mejor. Sin duda, que eso es algo muy lindo de observar y de ser testigo, ¿no? Y de la confianza también que la persona pone en uno cuando vienen a terapia contigo, etcétera, ¿no? Eso es impagable. Yo siempre soy muy, muy agradecida de eso. El punto es que como cuidadores, como ayudadores, como personas que estamos apoyando a otros que están sufriendo, no podemos pretender que no tengamos límite, que no tengamos una capacidad tope, que no nos afecte lo que estamos escuchando. Y esto es algo que yo repito siempre y que es una frase que es muy obvia, pero es el recordar que somos humanos. Por lo tanto, Así es. tenemos vulnerabilidades, tenemos limitaciones. Y eso también es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace, el poder entender todo eso, es lo que nos hace más fuertes y que nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos y porque para dar no podemos dar desde el vacío. Tenemos que dar desde el estar llenitos de algo, desde el Exactamente. estar nutridos, ¿no? Entonces, se genera ese círculo, ¿no? Ese ciclo desde donde nos nutrimos a nosotros mismos para poder entregar desde una posición compasiva, empática, para poder tener una escucha activa, para poder estar disponibles emocionalmente para el otro, para poder tener en mente la mente del otro, etcétera, ¿no? Y todos estos elementos son los que vamos a ir también conversando más y más en el podcast. De hecho,
como dices tú, está también la parte espiritual, que tiene que ver con el entender cómo nuestro propio ego juega un rol en este proceso, ¿no? De elegir. ¿Por qué Exacto. elegimos tener una profesión de ayuda? Ujú, eso es. ¿Y qué consejos le darías tú a una persona que está empezando a estudiar una carrera como la tuya, como un psicólogo, por ejemplo? ¿Tienes algún Sí, consejo que dar o piensas en algo en decirle, a ver, cuidado con esto o guíate por esto? No sé, te dejo explayarte. sí, yo creo que para mí lo que me viene a la mente con esta pregunta espontáneamente es lo que conversábamos con Zaira Khan. Ella es una persona que está trabajando en políticas públicas y apoyando desde esa perspectiva los cambios a nivel de políticas públicas para apoyar a mujeres que son sobrevivientes de todo tipo de abuso, ¿no? Entonces, de hecho, le hice yo a ella esta misma pregunta. Ok. Y Zaira tocó en un punto clave que yo estoy 100% de acuerdo, que tiene que ver con que ya a partir de este momento en el que estamos apenas empezando a estudiar para ser psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, asistentes de enfermería o trabajando en cualquier ámbito de la salud o de la salud mental, podamos arriesgarnos a ir a terapia, arriesgarnos a asistir o a un grupo terapéutico o arriesgarnos a tener estos espacios que nos van a empezar a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Porque a partir desde esos espacios y a partir del conocernos a nosotros mismos es que vamos a poder ir entendiendo a lo largo de nuestra carrera cómo entonces tenemos que ir también modificando y adaptando nuestras estrategias de autocuidado Eso es, para eso es. poder, mientras vamos nos conocemos a nosotros mismos y vamos entendiendo nuestras propias evoluciones, vamos a poder ir viendo también qué es lo que vamos necesitando y cómo entonces poder traer estas estrategias de autocuidado que nos van a ir apoyando y desde esa manera vamos a poder ir trabajando desde el autoconocimiento y desde el estar en un estado anímico, emocional, de estar en lo mejor posible, reconociendo también que la vida nos trae muchos embates, la pérdida, en todo sentido, ¿no? Perdemos familiares que son queridos, perdemos amigos, de muchas formas, ¿no? Tragedias suceden, perdemos ciertas cosas, ¿no? Y Eh, aprender, ¿no? Aprender, entonces aprender. aprender de los dolores que nos trae la Ujú, vida, las eso es. separaciones, etcétera. Ujú, Nos, ujú, nos- estos embates nos obligan a hacer estas pausas. Decir, claro. ok, Y a esto me duele y evolucionar, cómo ¿no? evoluciono desde aquí, Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que aprendo? exactamente, ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo continúo con la vida y con lo que quiero hacer, ¿no? Si quiero exactamente, continuar haciendo este trabajo de ayudar al otro, porque como decía antes, no podemos trabajar desde un espacio de carencia. Tenemos que exactamente, trabajar desde un espacio nutrido para poder apoyar a los otros. exactamente. Yo creo que muchos también terapeutas a todo nivel, cuando no están bien, cuando no se encuentran bien, hacen una pausa. Y esto es súper inteligente porque eh, no puedes por obligación profesional decir, vale, voy a tener este paciente o voy a transmitir este masaje o voy a tener esta sesión de yoga o voy a hacer esta técnica de respiración cuando yo no me encuentro bien. Es mucho más inteligente decir, mira, lo vamos a cambiar o hoy no es tu día, si tú sabes que no te encuentras bien, tomarte ese día, ¿no? Porque yo creo que, como tú dices, y es básico estar bien para poder transmitir lo mejor de que tiene uno, porque es lo que uno quiere hacer, ¿no? Uno quiere transmitir este bien, uno quiere transmitir esta sensación y este sentir bien al otro. Entonces, Claro, básico, ¿no? Básico, ciertamente, básico estar bien, ciertamente, básico estar bien. ciertamente. Y lo otro que me surge con lo que tú estás diciendo tiene que ver con la prevención. Prevenir es esencial en este caso. Entonces, todo lo que tiene que ver con tomarse una pausa, por ejemplo,
organizar vacaciones que sean con cierto ritmo. Algunas personas se toman un fin de semana largo, por ejemplo, cada 6 semanas. O ahí cada uno de los oyentes que empiecen a pensar también aquí, y tal vez, porque ya vamos a tener que ir terminando, tal vez Sí, este podría ser yo seguiría una... hablando, pero bueno. Sí, yo también. O sea, bueno, y es dos Esa es la cosas. idea, que se Dos van a poder cosas. hacer varios. Sí, dos cosas. Una, que también todos los episodios los vamos a hacer em, cortos. Queremos que sean relativamente cortos, idealmente no más de 40 minutos, para que se puedan escuchar, ¿no? Para que puedan ir del principio hasta el fin y puedan también beneficiarse de cositas de a poco, porque vamos a ir yendo paso a paso, vamos a ir pensando una cosa a la vez. No queremos abrumarnos con todo esto, porque No, estamos tratando de digerir. Aquí es todo, vamos a ir cultivando lo que yo llamo the power of one. exacto. El poder, el poder, este es un superpower, ¿no? El superpoder de hacer una cosa a la vez, ¿no? Exactamente. Esa es una cuestión. El elemento de que vamos a hacer los episodios que sean cortitos. Y lo otro, entonces, que en cada episodio vamos a siempre traer acciones e ideas Eso me para parece muy que, interesante. Ujú. la gente empiece a practicar, ¿no? Entonces, ya que estamos pensando en las pausas, pensar en esto, ¿no? Cuál es la estructura de vacaciones que te viene bien? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo me sirve a mí? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Me sirve una semana? Ya con una semana me relajo, me desconecto, me siento bien, puedo volver tranquilo. ¿Necesito 2 semanas o necesito hacer, por ejemplo, pausas cortitas cada cierto número de semanas, cada 2 meses, etcétera, ¿no? Y esto también va a depender de... eh, cuántas vacaciones tenga cada uno en sus ámbitos de trabajo, Exactamente. cuáles son los ritmos, o sea, todo eso tenemos que ir manejándolo y por eso, otra vez, esto tiene que ser algo individual, porque cada uno tiene una realidad diferente. Entonces, vamos a ver cómo es que esas pausas se van haciendo y sobre todo poder considerar que el cultivar el autocuidado es un trabajo que se tiene que hacer en el día a día. No esperar a sentirnos mal. O puede ser que eso sea un llamado de atención que nos diga, ya, ya, no puedes seguir Hasta aquí, posponiendo esto, hasta aquí. ahora hay que empezar. Y porque además no importa dónde empieces, ¿no? Pero la cuestión es que empieces a Ujú. pensar cuál va a ser tu autocuidado, cuál va a ser la actividad nueva que vas a hacer hoy para que te va a ayudar un poquitito para desviarte un mínimo posible. Y además tienen que ser actividades que sean muy sencillas de hacer. Algo que a ti apenas, por ejemplo, hoy la invitación entonces va a ser pensar cómo tienen que ser la estructura de esas pausas que vamos a ir tomando, esas vacaciones. Y em, porque tenemos que ir tomando también a veces pausas que son de 5 minutos para hacer Sí, un ejercicio de respiración, por ejemplo, entre sesiones, si estamos trabajando, por ejemplo, en el ritmo de ver a gente en sesiones, o tomarnos unos 10 minutos de una meditación y respiración en la hora de almuerzo, por ejemplo, o después del trabajo, etcétera. Entonces, la pausa. ¿Cuál va a ser la pausa? ¿Qué vas a hacer durante esa pausa? Y considerar que también en la pausa puedes hacer exactamente nada, ¿no? Que sin sea un duda. momento para estar en silencio, un momento para simplemente sentarse, respirar, contemplar, mirar por la ventana, tal vez si tiene una ventana cerca, que sean 5 minutos, desconectarse del teléfono, de todas las pantallas, que sea un momento de silencio, de calma, de tranquilidad, de respirar, de dejar que los pensamientos simplemente pasen, no detenerse en nada, contemplar.
eso también es una pausa que vale, Por ¿no? supuesto, por Estamos supuesto. hablando de la acción, pero también la acción puede ser el hacer nada, porque El hacer nada, cuando estamos haciendo nada, Jime, y seguro tú sabes muchísimo de esto, del no y esto hacer es, nada. eh, no, de que cuando estamos haciendo nada, estamos en esos momentos de pausa, de contemplación, nuestro cuerpo está haciendo y regenerando y Todo, está en un movimiento todo. generalizado que es esencial también para continuar funcionando de manera óptima, ¿no? Sin duda. Tú sabes que me haces pensar a algo, porque yo, cuando, bueno, no sé, tú te recordarás, cuando éramos pequeñas, yo corría muchísimo, tú ibas en bicicleta, y yo después fui mucho en bicicleta por todas partes. Cuando estuve viviendo en Barcelona, o sea, todo el tiempo anduve mucho en bicicleta, ¿no? Y luego lo dejé. Cuando me vine a vivir acá, hacía un poco de ejercicio, pero tampoco no mucho. Y tenía a mi hijo que siempre salía a correr y me decía, mami, vamos a correr. Y yo siempre le decía, es que no tengo zapatillas, no voy a ir a correr, Axel, porque no tengo zapatillas. Y era un poco mi excusa, ¿no? Otro día, mami, vamos a correr. Y yo, es que no tengo zapatillas, no voy a ir a correr. Y al final yo pensaba que en realidad yo no quería ir a correr, no me gustaba, ¿no? Mucho. Y un día dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar zapatillas. Y me las compré, me compré mis Bambas y le dije a Axel, bueno, ahora sí tengo, vamos a correr. Y él me dijo, no, es que hoy no puedo porque tengo fútbol, tenía otra cosa. Y yo empecé a correr, poco a poco. Empecé con 20 minutos, media hora, 45, una hora y media, una hora 45, 2 horas. Pero fui aumentando mi proceso sola porque vi cuando empecé que mis 20 minutos me hicieron súper bien. Y yo dije, ¿cómo no había hecho esto antes, no? Entonces, Ujú, claro, tú te pones excusas porque no lo tienes, porque no vas, porque no puedes pagarte un gym, porque no sí, puedes. No, hay miles de cosas que podemos hacer, como hablamos, y que de son poder gratis sentirte, también. sentarse, que son gratis, que simplemente es la voluntad de querer hacerlo, de ir a pasearse, de caminar, de respirar, de hacer tu respiración consciente de 5 minutos, como hablamos, de mirar a la ventana, como tú decías, un montón de cosas, pero está en voy a hacerlo, me decido y lo hago, porque de Claro. eso se trata, ¿no? También. Claro, Ujú. claro, claro, porque está siempre, siempre está ese lapso entre medio, entre la decisión y la acción, que en nuestra mente nos dice todas las razones por las cuales no, que Tal estoy cual, cansado, tal cual. Hoy que no no tengo tengo tiempo, mañana lo zapatillas, no haré. tengo, mañana lo Frase hago. típico, el lunes empiezo, ¿no? Eso Sí, es que el lunes empiezo. ¿Cuántos lunes hemos pasado? Un montón de lunes. sí, Pero creo que es importante. Y cuando vamos madurando y cuando vamos creciendo, creo que nos tomamos más en serio la salud y esto debe ser desde claro, siempre. Creo que claro, ahora, y repito otra vez lo que dije al principio, que tenemos mucho más conciencia de que sí tenemos que tomarnos nuestro tiempo y esto es muy bueno porque ahora también los jóvenes tú los ves que están en otra fase también. Hay mucha gente que está tomando mucho más conciencia en hacer yoga, en hacer sus deportes, en salir a correr, en juntarse con gente positiva que le va a también dar lo bueno, ¿no? Que ellos también necesitan. Eso es está súper bien. Yo creo que es muy importante. Ujú. sin duda. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del episodio de hoy. Estoy súper contenta de tener en mente a toda la gente latina que están en Chile, que están en todos los países latinoamericanos y también los latinos en Estados Unidos, Por que sabemos que hay supuesto, esto va a ser muchísimos. muy Y bueno. entonces, nada, todo el mundo que son de habla hispana y nuestros amigos también, que tenemos muchos en España. Y nada, continúa la invitación, queda hecha entonces para... Tengo una pregunta. Es Sí, una invitación que queda hecha, pero ¿dónde te pueden encontrar? sí. ¿Cómo tienes cómo te podemos escuchar, seguir escuchando todos tus podcasts? Bueno, el podcast va a estar en YouTube y en Spotify y vamos a ir haciendo un episodio al mes. Entonces, una vez al mes nos van a tener ahí en listas y dispuestas en sus oídos y ya sea con Jimena o con otros invitados que vamos a ir trayendo a nuestros episodios en español de Mind Your Fantástico, Mind. Y también fantástico. está el Instagram que es Mind Your Mind Podcast. Ok, Eh, tiene
entre cada palabra, lo digo porque si no, no lo van a encontrar, tiene una pequeñita, ¿cómo se llama esto abajo que No se sé pone? cómo se llama, el underscore, underscore en inglés, pero uy, ahora la rayita que en vez de que va en el medio, va abajo. eso, tal Eso, cual. Entonces, cada palabra, entre las palabras tiene la rayita abajo, no sé cómo se llama, no me sí, acuerdo. yo Bueno, en fin, tampoco. ya no se Bueno, entiende, ya no se sí, entiende. ya no se entienden. Entonces, Está en Instagram también, está en exacto, perfecto. Instagram también. Y si buscan en, por ejemplo, en Spotify, que diga Mind Your Mind ya con Roxana Parra, les va a saltar inmediatamente el podcast. Y ya van a ver Perfecto. también, se van a ir familiarizando con el logo, que es una persona abrazando a un cerebro. Me encanta, Sí, es muy, me muy, gusta mucho, es muy lindo está muy, muy acertado. Así que, bueno, queda la invitación hecha. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar escuchando. Jimé, muchísimas gracias por ayudarme a hacer Gracias a este ti, primerísimo paso con y que mucho estamos gusto. deseosas de continuar también. Te vamos a tener a ti en otros episodios también. Y bueno, si quieren, nos pueden dar un like o nos pueden hacer un comentario, decirnos también cuál es su ámbito de trabajo, para que Eso vayamos sería muy pensando y interesante. tenerles en mente también, ¿no? Exactamente, eso sería muy interesante que nos pusieran en comentarios sus ideas, también sus líneas, porque entonces así tú también podrás hacer un poquito de pinzas y seleccionar a las personas que son interesantes para la mayoría, ¿no? También. Claro, claro, las líneas de trabajo y así vamos expandiendo este proceso de pensar sobre el autocuidado, la necesidad de prevenir y la necesidad de estar siempre trabajando desde el estar nutridos y no desde el vacío, para poder cultivar vidas y carreras que sean saludables y que sean lindas, ¿no? Que tengan un nivel de satisfacción. Sin Así duda. que muchísimas gracias a todos por estar escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimé.